preparado para preparar el camino al Señor. Juan el Bautista estuvo en el desierto, estuvo en la presencia de Dios y recuerda que tenía una señal de parte de Dios, que era en el cual descendiera el Espíritu Santo. Ese era el que debía de continuar estableciendo el reino de Dios. Y dice que esa vez estaba Juan y dos de sus discípulos, Juan el Bautista y dos de sus discípulos. Estos dos discípulos eran Andrés. Y entonces dice el versículo 37, le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús, viendo que le seguían, ¿qué les preguntó Jesús cuando vio que lo seguían? ¿Qué buscáis? Les dijo, ¿qué buscáis? La única señal que les dio Juan el Bautista a estos discípulos fue: he aquí el Cordero de Dios. He aquí el Cordero de Dios. Y entonces los discípulos no conocían nada de Jesús. Ellos siguieron porque Juan el Bautista les dio una referencia de que él era el Cordero de Dios. Y entonces cuando Jesús se percató que lo seguían, se volteó y les comentó, ¿qué buscáis? Ellos le respondieron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo Jesús, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que había oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y les dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Quiere decir que tú estás aquí porque tienes un propósito de Dios. Tú estás aquí porque has sido escogido por Dios. Estos dos discípulos eran discípulos de Juan el Bautista. Juan el Bautista estaba ya en la conclusión de su ministerio y simplemente con estas dos palabras él les presenta a Jesús, el Cordero de Dios. Estaba haciendo un acto profético porque sabemos que Jesús a eso había venido a la tierra, a salvar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y que él iba a ser el Cordero para poder traer la redención no solamente al pueblo de Israel, sino a cada uno de nosotros que creemos que Jesús es el Hijo de Dios. Pero viendo esto, la única referencia es que era el Cordero de Dios. Los dos discípulos siguieron a Jesús. Y lo que les llama la atención, o lo que Jesús, la pregunta que les hace es, ¿qué buscáis? ¿A qué has venido tú aquí a este lugar? ¿Has venido por sanidad? ¿Has venido por alabanza? ¿Has venido por la palabra? ¿Has venido porque te sientes a gusto? ¿Has venido porque te invitaron? ¿Has venido porque te han puesto atención? ¿Por qué estás aquí tú el día de hoy? ¿Por qué has estado aquí las demás semanas pasadas? ¿Qué te va a traer dentro de 8 días? ¿Qué te va a traer dentro de la semana? ¿Por qué estás aquí? Jesús hoy te hace la pregunta, ¿qué buscáis? ¿Cuántas personas vienen al encuentro de Jesús o vienen a un lugar, vienen a una iglesia y pueden recibir la sanidad, pueden recibir la ayuda que están buscando, pueden recibir el alimento, pueden recibir la palabra de Dios, y así como la recibieron, se vuelven a retirar? Así como fueron tocados, como fueron perdonados, ellos pueden retirarse. Y Dios te pregunta en este día, así como le preguntó a los primeros discípulos, ¿qué buscáis? ¿Cuál es el objetivo, el que tú estés en este lugar? ¿Cuál es la visión que tú tienes estando en este lugar? ¿Estás aquí porque Dios te ha bendecido? ¿Estás aquí porque te sientes a gusto? ¿Estás aquí porque te han acogido y te sientes a gusto, te sientes parte importante? ¿O estás aquí porque has entendido que Dios te ha llamado? Amén. ¿Por qué estás aquí, hermano? Dice que Andrés era uno de estos discípulos. Él va con su hermano Pedro y le dice, al parecer hemos encontrado al Mesías, que traducido es el Cristo. Ellos se refieren a Jesús cuando Jesús les dice, ¿qué buscáis?
Ellos le dicen Rabí, dice la palabra que traducido es maestro. ¿Has venido aquí para aprender o has venido aquí porque quieres conocer a Jesús? ¿Por qué has venido? ¿Qué te tiene aquí? ¿Qué es lo que te ha traído a este lugar? Porque la palabra de Dios es muy clara, es muy certera. Y tú estás aquí y se han cumplido los objetivos que tú esperabas. Dios espera más de ti. Tú no estás aquí porque te invitaron, tú no estás aquí porque te trajeron, tú no estás aquí. Tú estás aquí porque directamente tú estás buscando a Jesús. Amén. Y entonces estos primeros discípulos, al tener el encuentro con el Señor Jesús y ver dónde moraban, pero no hicieron para ver si les convenía estar con Jesús. Porque recuerda que Juan el Bautista, él vivió en el desierto y que él vestía con ropa de pelo de camello y que comía miel con chapulines. Esa era la comida de Juan Bautista. Y los discípulos no estaban con Jesús porque al parecer querían estar más cómodos, no. Ellos querían realmente ver quién era Jesús. Ellos querían realmente saber dónde vivía Jesús, qué es lo que hacía Jesús, qué es lo que estaba haciendo Jesús. En todos los relatos de los cuatro relatos de los hombres que convivieron con Jesús, cada uno relata experiencias similares o situaciones que vivieron cada uno, pero cada quien tiene su punto de vista de lo que vio, de lo que vivió. Y el apóstol Juan escribe en el Evangelio de Juan, y estas muchas cosas más vimos que si fueran escritas en los libros de esa época, dice la palabra, no cabrían en todos los libros del mundo. ¿Sí dice así la palabra de Dios? Y entonces cuando estos discípulos tienen el encuentro con Jesús, y Jesús se voltea y los confronta y le dice, ¿qué buscáis? Dios te dice hoy a través de Jesús, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué estás buscando? ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu visión? Ellos le dicen, maestro, queremos saber dónde vives. Pero no querían saber dónde vivía para ver las condiciones que él habitaba. Querían saber cuál era el propósito del Cordero de Dios. Querían saber cuál era la situación que Jesús iba a empezar a hacer su ministerio. Y entonces él comienza a través de sus dos discípulos que entienden el llamado profético de Juan el Bautista y les dice, Él es el Cordero de Dios. ¿Cómo se refieren los dos discípulos a Jesús? Le dicen, oye, ¿tú eres el Cordero de Dios? ¿Cómo se expresan los dos discípulos de Jesús? ¿Qué le dicen? Rabí, maestro, ¿dónde vives? No porque ellos quisieran saber si me conviene, si vive en un buen lugar o está en una buena zona, yo voy a estar con él. No, ellos querían estar con Jesús, porque dice que ellos no se retiraron del lugar donde vivía Jesús porque ya era la hora décima. Se había pasado el tiempo de estar en la presencia de Dios. Y cuando tú y yo estamos en este lugar, cuando tú y yo venimos a este lugar, pasa la alabanza, pasa la oración, pasa la palabra y puede haber que haya administración. ¿Y a poco sientes el tiempo que estás en este lugar? ¿Lo sientes? Al menos que tengas un compromiso o que tengas otro lugar donde tengas que ir. Pero el tiempo, ¿cómo se pasa? ¿Corto o largo? ¿Sí o no? Entonces, estos dos discípulos que venían de estar con Juan el Bautista, y Juan el Bautista recuerda que fue su preparación en el desierto y que tenía la misión de él menguar cuando viera al Hijo de Dios en el cual descendió el Espíritu Santo. Dice, yo tengo que menguar para que él crezca. Esa era la misión de Juan el Bautista, retirarse para que Jesús comenzara su ministerio. Los discípulos dicen, queremos ver. Pero ellos no querían ver el lugar físico donde vivía Jesús. Lo que ellos querían era estar con Jesús. Porque ellos dijeron, si con Juan el Bautista hemos pasado tiempo en la presencia de Dios, Él que es el Cordero de Dios, representa la presencia de Dios. Y lo dice en los evangelios, y lo dice específicamente
en el Evangelio de Juan, a través de que dice, mi Padre y yo somos uno, y lo que yo hablo no lo hablo de mí mismo, sino lo hablo porque el Padre quiere que yo les presente al Padre. Amén. Entonces, cuando ellos están en la presencia con Jesús, ellos van de camino a donde vive Jesús, ellos viven, están ahí donde está Jesús, no es porque se hizo tarde, es porque estar en la presencia con Jesús no hay tiempo, no hay límites. Y eso es lo que querían ellos. Ellos querían estar con el Señor Jesús. Y cuando Jesús vio que ellos permanecieron con Él, lo que hace Jesús, dice, no se vayan, ya es tarde. Y al tener ese encuentro con Jesús, dice el versículo 46, para el 40, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. ¿De dónde había recibido esa revelación que el Mesías, la traducción era Cristo? ¿De dónde había agarrado él que el Cordero de Dios era el Maestro, era el Rabí, era el que les iba a enseñar? ¿De dónde había escuchado él? Cuando tiene el encuentro, cuando está con Jesús, cuando se queda en ese tiempo que está ahí, no porque se haya hecho de noche, sino que ellos experimentan personalmente el estar con Jesús. Entonces, esa experiencia que tienen ellos, van y se la comparte a Andrés, se la comparte a su hermano Simón Pedro. Y entonces dice la palabra que le trajeron a Jesús, y mirando Jesús le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro, piedra. ¿Por qué le pone Dios a Simón, a Cefas? ¿Por qué le pone piedra? Porque la piedra es de una sola estructura. Puede ser una piedra grande, puede ser una piedra mediana, una piedra pequeña. Porque una roca está formada de varios fragmentos de tierra. Y tú puedes aventar una roca, ¿y qué sucede con esa roca? Se rompe porque está formada de varios fragmentos de tierra. Pero ¿qué pasa con una piedra que está hecha de una sola pieza? ¿Qué pasa con la piedra? Se llega a romper o se llega a fisurar una pequeña porción de ella. ¿Y cuál era la misión de Pedro cuando Andrés, su hermano, lo trae? ¿Andrés cumplió el mismo ministerio que Pedro? ¿Andrés escribió alguna carta después de estar mencionado en los evangelios? ¿Andrés? En los 12 discípulos, ¿Andrés escribe algo? ¿Andrés tiene esa revelación que tiene Pedro? No sabemos si tú eres el eslabón para que alguien más venga a complementar la estancia en el reino de Dios. O no sabemos que el que te invitó ya cumplió su misión de haberte invitado y de haberte traído para que conozcas a Dios. No sabemos. Andrés no se vuelve a mencionar más. Andrés se menciona en los 12 discípulos, en los 12 apóstoles, pero cuando tiene el encuentro Jesús con Pedro, le dice, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú te llamas Cefas, pero ahora serás llamado piedra. Y la piedra es una estructura para poder tomar o poner un cimiento, porque le dice más adelante, y tú eres Pedro, y sobre ti voy a fundamentar mi iglesia, y las puertas del infierno no podrán cerrarse ante ti que vas a ser la iglesia. Y entonces esta estructura que Dios le deja a través de Jesucristo a los primeros discípulos es que tienen un encuentro verdadero con Jesús. Te vuelvo a repetir, no sabemos si tú eres la pieza que va a traer a alguien para que siga trabajando en el ministerio, o tú eres la persona que ya te trajo a esa persona que te invitó para que en ti sea fundamentado un ministerio, hermano. Amén.
este encuentro que tiene Andrés y el otro discípulo, ellos fueron a ver dónde vivía Jesús y pasaron un buen tiempo con Jesús. Por eso ellos tienen la revelación y dice, hemos encontrado al Mesías, que traducido quiere decir Cristo. Hemos encontrado el que va a traer la salvación a nuestro pueblo. Hemos encontrado el Cordero de Dios que va a ser sacrificado para el perdón de los pecados, porque estaba profetizado que el Cordero de la expiación era el que tenía que pagar la culpabilidad del país, de la persona, de la familia, y que ese Cordero inocente tenía que ser muerto para ser presentado como holocausto y ser quemado para que ese olor fuera grato delante de Dios. ¿Sí, amén? Y entonces ese Cordero, que es nuestro Señor Jesucristo, dice la primera carta de Corintios, capítulo 15, que Jesucristo resucitó. Y dice el apóstol Pablo cuando escribe la primera carta de los Corintios, capítulo 15, vana sería nuestra fe si Jesucristo no hubiese resucitado, porque entonces no habría fundamento para que estuviéramos tú y yo aquí. ¿Por qué estamos tú y yo aquí? Uno, hemos creído que Jesucristo es el Hijo de Dios. Dos, si yo llego a dormir, porque la palabra de Dios dice a través del profeta Daniel, capítulo 12, versículo 2, y los que duermen resucitarán primero. ¿Sí, amén? Pero dice la carta a los Corintios que si Jesucristo no hubiese resucitado, vana es nuestra fe. ¿Cuál es nuestro sustento? Todos los apóstoles, cuando empiezan a predicar en el libro de los Hechos, ellos predican al Cristo resucitado. Ellos predican los hechos y milagros que hizo el Señor Jesús. Y ellos se basan a los hechos verídicos del Señor Jesús. Pero dice la palabra que entonces el concepto que Jesús haya resucitado de los muertos, ¿sabes por qué fue? ¿Tienes algún conocimiento por qué Jesús resucita de los muertos a través del poder del Espíritu Santo? Porque el Cordero fue aceptado por Dios. Nos dicen los profetas, yo no te pedí sacrificio, yo no te pedí el cordero madurado, yo no te pedí el cordero con nube, yo no te pedí el cordero cojo, yo no te pedí sacrificio porque yo quiero obediencia en lugar de sacrificio. Y empieza a decir, y entonces estaba siendo preparado Jesús para ser el Cordero de Dios. ¿Y por qué se llama el Cordero de Dios? Porque Dios lo mandó y lo preparó especialmente, porque dice la carta de los Romanos, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por el segundo Adán, un hombre será llevado en pecado. Y entonces el Señor Jesús, el Cordero de Dios que está siendo profetizado, que está siendo presentado, que está delante de los primeros discípulos, es resucitado por Dios porque es un sacrificio aceptable delante de Dios. Amén. Es un sacrificio acepto delante de Dios. Y entonces estos primeros discípulos empiezan a entender el propósito por el cual ellos son escogidos por Jesús. Aunque después en los otros tres evangelios dice que Jesús pasó toda la noche orando para escoger a sus discípulos. ¿Y dice así? Pasó la noche orando para escoger a los discípulos. Y dice la palabra, vosotros no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes. ¿Cómo es entonces que tienen este encuentro Andrés y el otro? Y le dicen, quiero saber dónde vives. Porque estaban ellos ya destinados, ellos ya habían sido escogidos por Dios a través de Jesús. Cuando ellos estuvieron con Jesús y no se retiraron porque era la hora 10:00, si ellos estuvieron con Juan el Bautista, ¿qué crees que hicieron con Jesús estando ahí con él? ¿Se quedaron dormidos? ¿Se quedaron viéndolo nada más? ¿O crees que estuvieron platicando con el Señor Jesús? ¿Qué crees que hicieron? ¿Tú qué harías si estuvieras con el Señor Jesús? ¿Qué harías si estuvieras con el Señor Jesús?
estuvieras preguntándole, estuvieras platicando con él y estuvieras hasta largas horas de la noche. Entonces, este encuentro que tienen ellos, con toda la convicción, Andrés va con su hermano Pedro y le dice: hemos encontrado al Cristo. Tiene ya una revelación que no solamente es el Cordero de Dios, sino le dice: hemos encontrado al ungido de Dios, hemos encontrado al Mesías, hemos encontrado al que ha de venir a este pueblo, a esta tierra, a salvar lo que se había perdido. Y entonces tiene el encuentro. ¿Por qué se necesitaba que se le hablara a Pedro así? Porque tenía que tener una revelación mayor que ellos, porque ellos habían estado con Juan el Bautista y Pedro había estado pescando. Y cuando tiene el encuentro Jesús con Pedro, es cuando lo traen, y dice que después va a la barca y dice que ellos pasan toda la noche tratando de pescar, y cuando se encuentra con Jesús, ¿qué le dice? No pescamos nada. Entonces tenían que tener ese encuentro con Jesús. ¿Ya lo había llamado Jesús a Pedro? ¿Sí o no? Le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, y eres Cefas, y será cambiado tu nombre a Pedro, que significa piedra. Y después Pedro, otra vez que tiene el encuentro, se regresa a pescar. Y lo vemos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, que cuando Jesús muere, ¿a dónde se regresa Pedro? Se regresa a pescar. Y como Pedro era un líder, le dice: yo voy a pescar, es lo que sé hacer, yo me voy a pescar. Y la gente que siguió a Pedro dice: pues yo también me voy contigo. Entonces, hay mucha gente que te está siguiendo, hermano. Hay mucha gente que está poniendo los ojos en ti. Hay mucha gente que va a seguir tus pasos. Hay mucha gente que va a escuchar lo que tú estás diciendo, y mucha gente va a poner énfasis en lo que tú haces, hermano. Entonces, estos primeros discípulos que fueron escogidos por el Señor Jesús, que tuvieron el encuentro con Él, tuvieron ese encuentro a través de la presencia de Jesús, cumpliendo el propósito. Te vuelvo a repetir, yo no sé si eres la persona que va a traer a ese Pedro, o tú eres ese Pedro, esa persona que te invitó a conocer, esa persona que te invitó a este lugar, o esa persona que te está compartiendo de la palabra de Dios. Tú tienes una gran misión. Tú tienes un propósito dentro de este lugar. Por eso la pregunta que les hace Jesús: ¿qué buscáis? ¿Qué buscas aquí? ¿Buscas un club social? ¿Buscas tener amigos? ¿Buscas sentirte bien? ¿Buscas aprender a tocar un instrumento? ¿Buscas estar en el ministerio de danza, de artes? Y dices: lo puedo tomar como ejercicio. ¿Qué buscas? ¿Estás buscando al Mesías? ¿Estás buscando al Maestro? ¿Estás buscando a ver qué te puede dar? ¿Qué estás buscando, hermano? ¿Has entendido tu propósito por el cual Dios te ha llamado? ¿Estás entendiendo con lo cual Dios te ha traído a este lugar y te está preparando? ¿Has entendido que tú tienes un propósito dentro de la palabra de Dios? Que no nada más es: me siento a gusto, estoy sentado, recibo, o estoy en la alabanza y me gozo, y está muy padrísimo la alabanza y las clases, y cuando hay reunión de jóvenes como el día de hoy, está bien, Dios se manifiesta y se glorifica. Pero yo quiero que tú entiendas que cuando eres llamado por Dios, Dios tiene un propósito mayor para ti. Amén. Dios tiene algo mejor para ti. Por eso estos dos discípulos tuvieron que decirle: queremos saber dónde vives. Y cuando estuvieron con Él, se les pasó el tiempo, tanto que Jesús le dijo: ya es la hora 10ª, quédense. ¿Qué te está diciendo, hermano, el Señor Jesús? Dice la palabra en el versículo 38: y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ver. ¿Cuáles fueron las dos palabras que les dijo Jesús? ¿Qué vieron?
¿A qué fueron? Fíjate bien. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 9. Él les dijo: vean, ¿qué estás viendo? ¿Qué estás haciendo? Venid y ver. Ya estás aquí. ¿Qué estás viendo? ¿Dónde está tu vista? ¿En el hombre? ¿Dónde está tu vista? ¿Quieres aprender a tocar algo? ¿Quieres estar en danza? ¿Quieres hacer algo? ¿Dónde está tu vista? Sabes que lo puedes hacer, pero cuando ya aprendas a tocar cualquier instrumento, ya se te acabó la emoción, ya hasta ahí vas a llegar, o que subas y quieras cantar, porque siempre te ha gustado cantar, pero a lo mejor no es tu llamado va más allá de solamente ser un servicio levítico, va más allá de un ministerio sacerdotal. Venid y ver. Venid y ver. Por eso el Señor Jesús te dice: ¿qué buscáis? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Qué te ha traído aquí? Muchos de nosotros podemos decir: pues me gusta la música, quiero aprender, o me gusta la danza, o me gusta compartir, o me gustaría cantar, o me gustaría hacer algo. No creo que Dios te haya traído solamente a esto. Nuestra vida va más allá de lo que tú estás pensando. Jesús les invitó y dijo: vengan, venid y ver. Jesús les pudo haber dicho, como a varios les dijo. El endemoniado gadareno, ¿qué le dijo a Jesús? Quiero seguirte. ¿Qué le dijo el Señor Jesús? No, quédate aquí y muéstrales las grandes maravillas que ha hecho Dios contigo. ¿Y sabes qué hizo el endemoniado gadareno? Ganó 10 ciudades. Dice que se quedó en Decápolis. Decápolis significa 10 ciudades, porque sabían y conocían a ese hombre que estaba en el panteón, que se golpeaba con las piedras y que lo amarraban, y dice que desmenuzaba los billetes como si fuera papel. Jesús le dijo a otro: ven y sígueme. ¿Qué le dijo? No, Señor, acabo de comprar unas tierras y pues déjame construir. A otro le dijo Jesús: ven y sígueme, deja que entierre a mi padre. Y no es porque su padre había fallecido, estaba diciendo: deja que mi padre se muera y entonces ya no tengo compromiso y ya te puedo servir. Jesús les dijo: ven y ve. ¿Ya estás aquí? La pregunta otra vez: ¿qué buscáis? Venid y ver. Venid y ver. Venid y ver. Y tú puedes decir: ay, me gustaría cantar, tocar y esto. Pregúntale nada más a los que tocan cualquier instrumento: ¿cuántas horas? Ahora ensayan. Pero ¿cuántas horas estuvieron practicando para poder aprender a tocar estos instrumentos? Ay, a mí me gustaría orar como el hermano que comenzó la oración. Pregúntale cuánto tiempo está pasando por Dios y cuánto tiempo preparó esta lectura para poderte introducir a la presencia de Dios. ¿Me explico, hermano? Queremos nada más presentarnos. Jesús te dice: ¿qué buscáis? Venir y ver. Y cuando ellos fueron y vieron y tuvieron la revelación que dice: es el Mesías, que traducido es el Cristo. Ahora es lo que estamos haciendo. Más adelante en el capítulo 48 le dice Natanael, escoge a Natanael, le dijo a Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. La otra persona, aparte de Andrés, era Felipe. Cuando estabas debajo de la higuera te vi. Versículo 49, ¿puedes leerlo?
que él era el maestro. ¿Quién se lo dijo? ¿Quién se lo dijo? Felipe, porque Felipe fue y se cercioró, porque cuando ellos se presentan y que Jesús le dice, ¿qué buscáis? Ellos le dicen, Rabí. Y con estas mismas palabras, Felipe va y le presenta a Natanael y le dice, hemos encontrado al Cristo otra vez, tiene la revelación. Y entonces le dice a Natanael, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Versículo 50, ¿qué responde? Y le dijo, de cierto os digo que de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Amén. ¿Qué hace después Natanael, después de estos fragmentos donde viene su nombre? ¿Hace algo más Natanael? Por lo que Jesús le dice, tú eres un verdadero israelita donde no hay mentira en ti. Pero ¿qué hace Felipe en el libro de los Hechos? ¿Sabes qué hace Felipe? El Espíritu Santo le dice, ve y emparéjate en el camino. Hay un canciller de Etiopía que está leyendo Isaías 53. ¿Y qué hace Felipe? El Espíritu lo lleva, va al lado de donde va el eunuco etíope y le dice, ¿entiendes lo que lees? ¿Y qué le dice el eunuco etíope? Como si no hay alguien que me lo explique. Le explicó Felipe a Natanael que ese encuentro con la persona que subieron, el Cordero de Dios, era el maestro y era el rey de Israel. Estas pocas horas que tuvo Felipe ahí con Jesús, tuvo toda la revelación. Se vuelve a mencionar Felipe otra vez en los 4 evangelios, pero solamente como apóstol, como la persona que escogió Dios, y estaba reservado. Felipe se le llama el evangelista. Cuando llega con el eunuco etíope, le explica, porque le dice de quién habla de él o otra persona, y le explica tan profundamente que qué dice el eunuco etíope a Felipe. Allá hay agua. ¿Y dice así? Allá hay agua. ¿Qué había aprendido Felipe de estar en la presencia de Dios a través de Juan el Bautista? ¿Cuál fue la misión aparte de menguar para que creciera el ministerio del Señor Jesús? ¿Qué enseñaba Juan el Bautista? Y el libro de los Hechos le dice, ¿en qué fuiste bautizado? ¿En el bautismo de Juan o en el bautismo de Jesús? ¿Cuál era el bautismo de Juan? El bautismo en agua para arrepentimiento de pecados. Aprendió también Felipe, que estuvo esos momentos, esas horas con el Señor, que en el libro de los Hechos le empieza a explicar que esa persona, que ese Cordero de Dios, ¿ya te diste cuenta? Isaías 53, ¿a quién describe? Al siervo sufrido, al siervo abnegado, a Jesús que fue como cordero al matadero sin abrir la boca. Tuvo la revelación del Cordero de Dios. Y entonces le empieza a compartir todo el capítulo 1, le empieza a compartir lo que estamos viendo, el tiempo que Felipe estuvo con Jesús. Y en el libro de los Hechos, cuando se le presenta al canciller, al eunuco etíope, se profundiza tanto, le explica tanto, que el eunuco etíope le dice, allá hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Me explico, hermano? Tienes que profundizar tanto, tienes que meterte tanto en la presencia de Dios, tienes que estar en la presencia de Dios, tienes que vivir en la presencia de Dios, porque tu vida tiene un propósito estando en este lugar, hermano. Tu vida tiene un propósito, no solamente venir, gozarte, escuchar la palabra y que puedo decir, hoy estuvo bien la palabra, hoy no me gustó, hoy se alargó, no, la alabanza como que ahora no, porque no tocaron la que me gusta. Perdóname, hermano, no son complacencias, las alabanzas son para Dios. Amén. Entonces, ¿qué buscáis? El ministerio de Felipe no fue en estos evangelios, fue el libro de los Hechos. ¿Y sabes? Él complementó el ministerio de la reina de Saba. ¿Sabes quién era la reina de Saba?
una de las esposas de Salomón. ¿De dónde venía la reina de Saba? Del país de Etiopía. Actualmente es el país de Etiopía. ¿De dónde tenía esos rollos ese canciller, ese embajador de Etiopía? ¿Quién le llevó los rollos? La reina de Saba. Le llevó los rollos cuando estuvo con el rey Salomón comprobando su sabiduría. Y el libro de los Cantares son expresiones de cortejo y de amor del rey Salomón con la reina de Saba, y refiriéndose a la iglesia a través del acto profético del Señor Jesús con la iglesia que somos nosotros. Y cuando llega este momento, él trae el rollo nada más. El canciller trae el rollo y dice: no hay quien me lo explique. Por eso, hermano, reunión de jóvenes, eres joven, ven, te van a dar una instrucción. Hoy que hay palabra, el lunes que hay doctrina, el miércoles que hay enseñanza, los viernes, ven, hermano. Porque aunque aparentemente tú vengas, estudies y al otro día ya no te acuerdes de qué fue la palabra, tú no sabes en qué momento el Señor te va a utilizar. Cuando vayas en el transporte, cuando vayas a tu trabajo, aun cuando estés de vacaciones o que estés en un lugar que no lleves la Biblia, el Señor te va a utilizar como utilizó a Felipe con Natanael y con el eunuco etíope, hermano. Amén. Por eso, dentro de los primeros discípulos se menciona a Andrés, le llama Pedro. Pedro sobresale por toda la enseñanza que tiene. Pedro sobresale, escribe 2 cartas. Felipe sobresale y se le llama Felipe el evangelista, porque evangeliza al eunuco etíope, que ese de regreso va y predica la palabra en Etiopía y todo lo que es las partes de África. Tú no sabes a la persona que le vas a compartir hasta dónde llegue esa persona. Tú no sabes la persona que te trajo y que te compartió hasta dónde vas a llegar tú, hermano. ¿Me explico? Tú debes de cumplir el ministerio. ¿Tú por qué estás aquí? Jesús te dice hoy: ¿qué buscáis? Venid y ver. Y cuando ellos vieron y vinieron, se encontraron con todas las maravillas del Señor Jesús. Y son 2 personas, 2 apóstoles, que el Señor Jesús pasó la noche orando, que cumplieron su propósito. Tú estás aquí para cumplir un propósito, hermano. Tú no estás aquí nada más porque te han traído, o porque te sientes bien, o hoy tuviste tiempo. Tú estás aquí porque Dios tiene un propósito contigo, hermano. Por eso estos primeros discípulos que el Señor Jesús les comparte son los que abrieron la punta de lanza para que viniesen los demás discípulos, y empiezan a venir los demás discípulos, que más adelante es cuando se encuentran en las bodas de Caná. No sabes a dónde te va a llevar el Señor, no sabes lo que va a utilizar tu vida a Dios. Entonces, hermano, ¿qué buscáis? ¿Qué estás buscando? ¿Cuál es tu propósito? ¿Has visto? ¿Has venido? Si tú estás aquí es por algo más de lo que tú pensabas estar aquí. Si tú estás aquí es porque Dios tiene un propósito mayor de lo que tú piensas. Solamente deja que Dios maneje tu vida a través de tu pastor, a través de tu hermano mayor, el que te compartió, a través de un líder, a través de un maestro, a través de alguien que tiene un nombramiento de parte de Dios. Porque recuerda que Dios dice en la carta a los Efesios que están los 5 ministerios para la edificación de la iglesia: apóstoles, pastores, maestros, evangelistas y profetas. Para la edificación de la iglesia. ¿Quién es la iglesia? ¿Quién es la iglesia? Cada uno de ustedes reunidos en un lugar. Entonces, hermano, yo quiero hacerte la invitación y quiero invitar a cada uno de ustedes. Si tú has encontrado ya tu propósito, si
tú has venido a este lugar y has decidido estar en este lugar para que Dios empiece a trabajar contigo, para que Dios te empiece a jalar, para que Dios te empiece a moldear y que realmente tú entiendas que tú no estás aquí por casualidad, que tienes un propósito y que Dios te ha llamado porque te va a preparar para que cuando tú salgas de aquí tú lo cumplas como lo hizo Andrés. Preparó un Pedro, le enseñó quién era el maestro, le enseñó quién era el rabí. El mismo Felipe va y le muestra otra vez como le llegó a Pedro, Andrés. Felipe va y le dice a Natanael, hemos encontrado al maestro, al rabí, que traducido es el Cristo. Tanto impacto tuvieron que tuvieron la revelación de quién era Jesús. Tú vas a tener esa revelación y vas a abrir y vas a traer a los que deben de ser salvos, como dice el libro de los Hechos. Y el Señor añadía cada día los que habrían de ser salvos. ¿Pero a través de quién? Del compartimiento de la palabra y el pan en las casas. Y el Señor añadía cada día a los que deben de ser salvos. Así es que, hermano, yo quiero invitarte a que tú reflexiones en tu corazón, a que tú busques la palabra de Dios, a que tú veas qué estás buscando. Ya veniste, ya viste, ¿qué sigue? ¿Qué sigue, hermano? ¿Qué va a seguir? Te voy a invitar a que ahí en tu lugar, o quieres ponerte de pie, o quieres inclinar tu rostro, que busquemos a Dios para poder entender cuál es mi propósito el estar aquí, cuál es mi propósito el que yo haya conocido a Dios en esta edad que tienes, en este momento, en este lugar, a través de esa persona que te compartió. ¿Cuál es el propósito de conocer de Dios? Amén. Entonces, ahí en tu lugar, empieza a buscar a Dios. Señor Jesús te dice, ¿qué buscáis? ¿Qué buscáis, hermano? ¿Qué buscáis? ¿Sentirte a gusto? ¿Sentirte cómodo? ¿Encontraste un lugar donde tienes buenas amistades? ¿Ya encontraste un lugar donde te sientes a gusto? Ese no es el propósito, hermano. El propósito está en la presencia de Dios. ¿Qué estás buscando, hermano? Dios te dice en esta hora, venir y ver. Tal vez no se ha cumplido tu oración que le has pedido a Dios, tal vez lo que tú le has propuesto en petición no llega o no llegará, porque Dios te da conforme a su voluntad. ¿Por qué estás aquí, hermano? ¿Por qué has decidido estar en este lugar? ¿Por qué has decidido permanecer aquí? ¿Qué te ha traído aquí a este lugar, hermano? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer contigo? La respuesta es venir y ver. Quédate con el Señor. Quédate con Jesús. Y cuando ellos regresaron a sus lugares, lo primero que fueron es ir por sus seres queridos. Andrés fue por su hermano Pedro, Felipe fue por Natanael, y así cada uno de ellos fue y compartió que habían encontrado al maestro, al rabí, y que habían encontrado al Cristo, que ese era el Cordero de Dios, que fue un sacrificio acepto delante del Padre. Por eso lo resucitó, le dio poder y le dio ese nombre sobre todo nombre. Hermano, y no solamente es este lugar físico, es el lugar donde tú estás, el lugar donde el Señor te ha mostrado, el lugar donde el Dios Todopoderoso
quiere mostrarse a ti. ¿Qué buscáis, hermano? ¿Qué buscáis? Habla con Dios, habla con el Maestro, habla con el Rabí, habla con el Cordero de Dios. Habla con Él, hermano. Ten ese encuentro con tu Maestro. Ten ese encuentro con el Señor Salvador. Recuerda que la palabra de Dios dice: venid a mí los que están cansados y trabajados, yo os haré descansar. El Señor es tu pastor y nada te faltará. En verdes pastos te pasturará, junto a aguas de reposo. Todas las promesas, toda la palabra de Dios siempre van a ser de bendición para ti y para mí. Pero se han venido solamente por las bendiciones, se han venido solamente por lo que Dios te ha dado. No es lo correcto, hermano. Tú debes de estar aquí porque lo has reconocido como el Cordero de Dios, como el Rabí, como el Cristo, como el Mesías. Porque has tenido un encuentro con Él. Has tenido ese encuentro personal con Dios. Y el Señor te ha llamado. Has tenido ese encuentro simple con tu Dios. El Señor ha tocado tu corazón, ha tocado tu mente. Quiere seguir tocando ahora lo más profundo de ti. El Señor los invitó a su casa donde vivían. ¿Estás dispuesto a invitar al Señor a tu casa? ¿Estás dispuesto a abrir tu corazón para que el Señor habite ahí? Yo quiero invitarte a ti que vienes por primera ocasión a este lugar. Quiero invitarte, si nunca has abierto tu corazón y has reconocido que Jesucristo es el Hijo de Dios, quiero pedirle a cada uno de la iglesia que pueda acompañarme en esta oración y que podamos decir todos juntos esta oración. Señor Jesús, en esta hora abro mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Te pido perdón por mis pecados, por las cosas malas que he hecho en la vida. Hoy me arrepiento de cada una de ellas. Hoy reconozco que tú eres el Hijo de Dios, el cual tú moriste por mí, para presentarme limpio delante del Padre. Por eso hoy te pido que gobiernes mi corazón y que tú estés todos los días hasta el fin del mundo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Hay alguien que haya hecho esta oración que nunca la haya repetido? ¿Hay alguien que no haya sido salvo y que hoy haya sido la primera ocasión? Si es así, si eres salvo, gloria a Dios. De mi parte es todo, hermano. Me despido. Que Dios te bendiga y que el Señor siga hablando a tu vida y a tu corazón. Que Dios te bendiga, hermano. Aleluya. Voy a pedirte que te pongas de miembro, hermano. Ponte de pie. Aleluya.